con actividades ya específicas del maestro de educación especial, con el diálogo, el apoyo que reciba por parte del papá. Pero en la escuela, pues nosotros tenemos que garantizar que estos niños con discapacidad formen parte de este grupo y te puedan, en este caso, estar conviviendo, interactuando con sus compañeros. Otro muy importante, maestros, es el derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación, pero una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos. ¿Cómo es esto? Es decir, que en la medida en la que el niño pueda ejercer su derecho a la educación, estudiando en un preescolar, en una primaria, en una secundaria, cuando el niño esté ejerciendo su derecho a la educación en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, esa educación que esté recibiendo le permita tener conocimiento de que tiene más derechos, no solamente el derecho a la educación, que tiene derecho a participar, que tiene derecho a no ser discriminado, que tiene derecho, en este caso, a descanso y esparcimiento, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de educación que se está buscando. Que el niño pueda ejercer su derecho a la educación de calidad y que esa educación contribuya a que el niño conozca que tiene más derechos. ¿Cómo debe ser la educación? Debe ser una educación basada en un enfoque de derechos humanos, una educación humanista. Si gustan ponerlo ahí entre sus notas, maestros. El enfoque de la educación en México, el enfoque de la educación en México es un enfoque humanista. No es un enfoque constructivista, no es un enfoque conductista, es un enfoque humanista, el enfoque de la educación en México. Un enfoque humanista y de igualdad sustantiva. ¿Qué dijimos que era la igualdad sustantiva? El mismo trato y las mismas oportunidades para todos los alumnos, donde se garantice el respeto a su dignidad humana. Cuando veíamos el artículo tercero constitucional y les explicaba el derecho a la educación, que es un derecho universal, yo les mencionaba que anteriormente, hace muchos años, pues no todas las personas podíamos ejercer el derecho a la educación. Por ejemplo, yo soy originario de una comunidad de extrema pobreza. Si yo viviese en esa época, pues yo no hubiese tenido derecho a la educación. Y en el contexto donde yo estaba no había una escuela pública cercana para que yo estudiara. Había un programa del gobierno que se llama CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, donde un instructor comunitario, un jovencito, iba a las comunidades rurales, se juntaban un grupito de niños, éramos 6, 7 niños en la escuela, en la primaria, y este maestro impartía la educación. Entonces, ahí, en ese sentido, con un programa público, yo tuve la oportunidad de estudiar mi primaria. En el caso de esa educación que se estaba brindando, se busca que sea con respeto a la dignidad humana. Es decir, no porque éramos 6, 7 niños que vivíamos en un rancho, en una comunidad, pues nos iban a dar un maltrato, nos iban a tratar sin respetar nuestros derechos, como sucedía quizá hace muchos años. Entonces, la educación de acuerdo a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tiene que ser con respeto a su dignidad humana, respetando la dignidad de las personas, el desarrollo armónico de sus potencialidades, de su personalidad, y que se fortalezca el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como lo establece el artículo tercero constitucional. Entonces, nosotros en este momento, como directores, como supervisores, tenemos que garantizar que nuestros niños puedan ejercer su derecho a la educación, pero que sea una educación humanista. Es decir, que se respete a la persona como ser humano que es, de igualdad sustantiva a todos por igual.
El mismo trato, las mismas oportunidades para todas las personas, para todos los alumnos. Otro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es el derecho al descanso y el esparcimiento. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas. Entonces, usted, futuro director, futuro supervisor, tiene que, cuando identifique que el docente le dice, director, es que los dejé sin descanso, no se callaban, no terminaron la actividad y los dejé sin descanso. Director, profe de educación física, profe, hoy no voy a, no, hoy no van a salir los niños a clase de educación física. Estaban platicando durante toda la clase, no terminaron el ejercicio, están castigados. En esos dos ejemplos, yo como docente estoy limitando su derecho, estoy restringiendo su derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas que son propias de su edad. Tengo que buscar otras estrategias, pero el dejar a un niño sin descanso, sin su receso escolar, en este caso en la hora del descanso, ahí yo estoy atentando contra su derecho al descanso, al esparcimiento, al juego. Tengo que buscar otras estrategias para lograr que los niños realicen las actividades en casa. Estoy violentando exactamente, maestra Carmina, estoy violentando su derecho al descanso, al esparcimiento, al juego. Tengo que buscar qué otra estrategia me permitiría poderlo realizar. Entonces, los niños tienen derecho a participar libremente en actividades culturales, deportivas, artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y de su crecimiento. Es por ello, futuros directores, que los supervisores les hacen la invitación a participar en una olimpiada deportiva. ¿Por qué? Porque es para garantizar que los niños tengan derecho a un desarrollo físico pleno propio de su edad. Es por ello que los invitan a los desfiles en meses cívicos, patrios, en actividades culturales, en actividades artísticas, porque los niños tienen derecho. Recuerden que nosotros estamos desarrollando, estamos trabajando bajo un criterio de la educación que es que la educación debe ser integral. Y una educación integral implica promover el desarrollo de los capacidades cognitivas, los conocimientos de nuestros alumnos, el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, pero también el desarrollo de sus destrezas físicas. Y usted, maestra, maestro, ya se habrá dado cuenta que cuando usted organiza en su escuela un bailable para el Día de la Revolución Mexicana, para el Día de la Independencia, ese bailable que usted dice, ah, es que solamente es un bailable, les permite a los niños desarrollar seguridad, confianza en ellos mismos, el manejo del escenario, ya es un antes y un después cuando ese niño participó en este evento cultural y cuando tiene que exponer en un proyecto, cuando tiene que participar en un proyecto. Ya lo que mencionan ustedes, su preocupación de los ensayos y demás, ahí se tienen que gestionar y se tiene que administrar los tiempos, pero eso ya depende de una, como tal, actividades, un diálogo que se puede dar entre las em, personas, directores, responsables, docentes, para poder organizar, para poder gestionar los momentos, los tiempos y demás. Los niños tienen derecho al descanso y el esparcimiento. También se menciona que las niñas, niños y adolescentes migrantes tienen derechos. Es decir, el Estado va a proponer medidas especiales para proteger a y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros, repatriados en el contexto de movilidad humana. Entonces, ellos tienen derechos. ¿Qué haríamos si, por ejemplo, llega un padre de familia de Guatemala con usted como director, con usted como directora, y entonces le dice que quiere inscribir a su niño? Pero pues no tiene papeles, no tiene documentos, se vinieron huyendo de la inseguridad de allá de su país o demás.
Pues usted lo primero que tiene que hacer es permitirle al niño aceptarlo. ¿Por qué? Porque usted va a garantizar su derecho a la educación. Ya una vez que usted recibe al niño, va a platicar con los papás, va a gestionar, va a canalizar para regularizar la parte, en este caso, administrativa, para que ellos como migrantes, como niños migrantes con familia migrante, pues conozca cuáles son sus derechos, conozca qué instituciones son las que les pueden brindar orientación. Entonces, no futuro director, futura directora, no vaya a cometer el error, en este caso, de excluir, porque a como está nuestro contexto y ahorita con Donald Trump y todas esas situaciones, pues muchos de nuestros hermanos que vienen de otros países buscando una mejor calidad de vida, se van a quedar aquí en nuestro país. Y va a haber situaciones en las que van a tocar la puerta de su escuela y ellos, como niños migrantes, recuerde que por el simple hecho de ser seres humanos, tienen derechos. No importa que sea de otro país, son nuestros hermanos, son seres humanos y también tienen derechos. Les tocó unas circunstancias de vida quizá distintas a las nuestras, pero son niños que también tienen derechos. Entonces, nosotros como directores, pues vamos a garantizar esos derechos en los niños y brindar orientación para que ellos puedan de alguna forma regularizar su estadía en el país. Otro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es el derecho de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Es decir, los niños tienen derecho, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de tener libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Regularmente, estas son influenciadas por la familia cuando están pequeños. Ya en secundaria inicia en algunos contextos esta parte de la adolescencia, la rebeldía, el que el niño, lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, donde el niño, por ejemplo, en segundo de secundaria son muy dados a buscar su propia identidad, a buscar una identidad con la música, con un artista, con un influencer, entonces, y empiezan ellos con ciertas convicciones, con ciertos pensamientos, con cierta conciencia, entonces tienen derecho de esa libertad de convicciones de pensamiento, conciencia, cultura, religión. Nosotros como maestros no vamos a imponer o influenciar en un tipo de religión, una doctrina religiosa que deben de tener todos los alumnos de nuestra escuela. No, es un derecho que tienen los niños y los apoyamos en ese sentido. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Este derecho implica que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, en el caso de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben garantizar el derecho de las niñas, adolescentes a expresar su opinión libremente. Entonces, ellos, en este caso, llevan a cabo ciertas programas, ciertas acciones. Por ejemplo, ahorita aquí en Nuevo León estamos próximos a participar en en el concurso de oratoria, donde los niños participan expresando libremente su opinión. Entonces, aquí, ¿cómo lo hace usted como director? Usted como director dice, no, pues es que es un concurso y quiero llevarme a mi gallito, este niño que habla, tiene una voz imponente, que él le prepara un discurso y que él vaya a competir y ganamos. No, ese concurso es una oportunidad para que todos los alumnos mejoren la oralidad. Lo abordamos desde esa perspectiva, va a haber un alumno que va a sobresalir en ese sentido con la oralidad, pero ya todos tuvieron la oportunidad de expresar libremente su opinión. Pudieron ellos difundir, pueden difundir opinión, ideas a partir de este espacio. En algunos estados hay espacios, por ejemplo, que proponen las entidades federativas, donde un día como diputado, el Parlamento Infantil. Son espacios que el Estado, el municipio propone o diseña para que los niños puedan ejercer este derecho de libertad de expresión y de acceso a la información. Por mencionar algunos ejemplos. Quizá usted en la escuela dice, profe, fíjese que yo estoy como director comisionado y lo que yo hago es que tenemos un buzón escolar, profe. Y ahí en ese buzón escolar los niños
se expresan libremente para alguna inquietud, algunas mejoras. No, profe, yo soy director de secundaria y nosotros aprovechamos la clase de tutoría y en la clase de tutoría hacemos una asamblea, profesor. Y en la asamblea los niños exponen sus puntos de vista, expresan libremente sus inquietudes. Hay muchísimas estrategias que nosotros podemos llevar a cabo en ese sentido para garantizar en la escuela este derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Derecho a la participación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados, a ser tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Ellos tienen derecho a participar. Por ejemplo, puede decir usted, director, profe, fíjese que nos fuimos beneficiados con el programa La Escuela es Nuestra y vamos a darle mantenimiento a las mesitas donde almuerzan los niños en la hora del descanso. Entonces, hicimos una encuesta, profe, con los niños para que ellos, a partir de las distintas opciones, seleccionaran el color y el diseño que querían que se les diera a las mesitas. Ahí usted está ejerciendo este derecho a la participación de los niños porque lo que está haciendo usted es hacer que los niños sean escuchados, que sean tomados en cuenta en un asunto de su interés, en este caso de las mesitas que se van a remodelar, se les va a dar mantenimiento. Y es conforme a su edad, pues es a través de una encuestita, a través de un mecanismo que permita ahí que los niños puedan votar, puedan decidir. Es un ejemplo de cómo nosotros podríamos involucrarlos, escucharlos, motivarlos a que participen. Derecho de asociación y reunión. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse y reunirse sin más limitaciones que establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Oiga, profe, fíjese que nosotros en la secundaria tenemos asociación de alumnos y los alumnos participan en votaciones, participan en elecciones y de esa manera estamos fomentando y entonces los niños pueden asociarse a una plantilla y estamos promoviendo de esa forma, profe, el derecho de asociación y reunión en la escuela. Podría ser otro ejemplo. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Las niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Aquí, nada más como nosotros, como directores, es importante crear conciencia en los padres de familia sobre este derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Un ejemplo de ello es el acceso a los celulares. Crear conciencia en los padres de familia que el celular no se le da al niño para entretenerlo, para que se distraiga, sino que el niño tiene derecho a investigar, tiene derecho, pero no es para que yo pueda ver mi novela tranquila, yo pueda ver el partido de fútbol tranquilo y entretengo al niño ahí todo el tiempo. Hay que crear conciencia en los niños que el tiempo prolongado de exposición a ese aparato por parte del niño, pues trae repercusiones para su salud y también que no estamos nosotros del todo seguros cuál es el contenido que están consumiendo los niños en en ese dispositivo. En el caso de secundaria y algunas primarias, en algunos casos, los niños utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, computadoras, tabletas, celulares, para investigar parte de un proyecto. Usted, futuro supervisor, va a tener en su zona escolar escuelas tanto públicas como particulares. Entonces, dentro de su zona escolar va a tener algunos colegios y cuando usted visite esos colegios, se va a dar cuenta que en algunos de ellos tienen computadoras donde los niños están registrando, tienen aplicaciones, programas de robótica, de algunos elementos, donde ellos están haciendo uso de estas tecnologías de la información y la comunicación, donde están ejerciendo ese derecho también con los niños. Nosotros también, dependiendo de nuestro contexto, la conectividad y demás, la estrategia que estemos promoviendo se puede llevar a cabo y se puede tener. El gobierno también, en algunos estados, en algunos contextos, estará facilitando que los niños tengan derecho de acceso a estas tecnologías de la información y la comunicación. Anteriormente había
espacio físico donde estaban las computadoras, los niños iban a ese laboratorio, a ese espacio para recibir sus clases de cómputo. Dependiendo del contexto de nuestro estado, pues se buscan estrategias para garantizar este acceso a estas tecnologías de la información y la comunicación. En el caso de secundaria principalmente, nosotros como lo hacemos, maestros, en nuestro contexto es, como lo menciona la maestra Dulce, el uso responsable del celular. Nosotros en la secundaria cuando los alumnos llegan a la escuela y el alumno que lleva su celular lo deja en la dirección. Hay una cajita donde el niño coloca sus celulares, ahí colocan sus celulares, los apagan, los ponen en silencio, dependiendo, ¿no? Y cuando el maestro de secundaria requiere los dispositivos para un proyecto, para alguna actividad, van, lo toman, lo solicitan, realizan la actividad y lo vuelven a dejar. A la hora de la salida, lo toman los niños para comunicarse con sus papás de que ya salieron o que van en camino, se van a ir caminando y pues estar en comunicación con ellos. Es decir, buscamos distintas estrategias con el objetivo, esto se habló con los padres de familia, obviamente, pero con el objetivo de que pues no sea un distractor en la clase para los niños, sino que el niño sea una herramienta de trabajo, una herramienta que les permita a los niños poder aprender y poder aplicar algunos proyectos que estén trabajando, que estén bien. Vamos a hacer énfasis, maestros. Esos son los 20 derechos. Son los 20 derechos. Recuerde, todos son igual de importantes, maestra. Todos son igual de importantes, maestro. Pero vamos a hacer énfasis en aquellos que para efecto de examen son los que suelen considerarse, maestros. Son aquellos que, dado el desempeño de nuestra función como directores, como supervisores, siempre están presentes en los exámenes. Siempre hay casos de estos derechos. ¿Por qué? Porque es la parte que nos van a evaluar. La USICAM les va a aplicar a ustedes un examen para determinar quiénes de ustedes desempeñarían su función de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a los protocolos. Y aquellos que respondan de manera correcta el examen son aquellos que en el ejercicio de su función tomarían en cuenta el aspecto normativo. Entonces, por ello, ellos quieren asegurarse de que a quienes les van a dar la plaza sean maestros que conocen la normativa y que apliquen esa normativa. ¿Y en qué derechos? En los principales, por ejemplo, la igualdad sustantiva. En el artículo 36 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se habla sobre el derecho a la igualdad sustantiva y se menciona que tanto las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y las mismas oportunidades. Yo les diría esa palabrita clave. Igualdad sustantiva es derecho al acceso al mismo trato y las mismas oportunidades. ¿En qué? En todo. Al reconocimiento, goce, ejercicio de todos sus derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora bien, ¿qué deben de hacer las autoridades para garantizar esa igualdad sustantiva? ¿Qué se tiene que hacer para desarrollar esa igualdad sustantiva? La igualdad de derecho reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales, reconocidos por la ley. La igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Cuando nosotros hablamos igualdad sustantiva, no es darles a todos lo mismo. Ah, es que yo a mis alumnos los trato con igualdad. Les explico la clase y el que entendió, entendió. No. No estamos hablando de una igualdad, estamos hablando de una igualdad sustantiva en el sentido que a todos les voy a dar las mismas oportunidades de participación y de aprendizaje. Las mismas oportunidades de aprendizaje y de participación. A este alumno le voy a brindar el apoyo. A esta alumna tengo que darle más apoyo para que tenga las mismas oportunidades de aprendizaje y de participación. A esta alumna con discapacidad física
pues tengo que brindarle más apoyo para que ella pueda alcanzar esa igualdad sustantiva y que pueda tener las mismas igualdades, las mismas oportunidades de participación, de aprendizaje. A eso se refiere la igualdad sustantiva, maestros. Brindarles a todos nuestros alumnos las mismas oportunidades de aprendizaje, de participación, pero tengo que hacerlo con equidad para que pueda alcanzarse la igualdad. Observen aquí, trazo una línea y aquí tenemos ahora sí las mismas oportunidades de participación y de aprendizaje. Hay una equidad. Si a todos le doy lo mismo, no va a haber esa equidad. ¿Por qué? Porque esta alumna con discapacidad ya está luchando contra el mundo entero. ¿Por qué? Porque en casa no tiene una rampa, en casa no hay las condiciones para que ella pueda hacerlo. En la sociedad no la trata con el respeto que debería. En la escuela muchas de las veces. Entonces, ella ya tiene el mundo entero en su contra. Desgraciadamente, entonces nosotros tenemos que buscar, ok, ¿cómo voy a lograr que esta persona con discapacidad tenga las mismas oportunidades, el mismo trato que los demás? Pues garantizando a través de distintos apoyos, a través de distintas estrategias, esa igualdad sustantiva para que pueda existir la equidad con todos mis alumnos. Entonces, voy a darles el mismo trato y las mismas oportunidades, pero para yo darle las mismas oportunidades, tengo que hacerlo con equidad, darle más al que más tiene para que tenga las mismas oportunidades que los demás. Entonces, tenemos que nosotros, y la autoridad principalmente, desarrollar campañas permanentes de sensibilización. Sensibilizar. Cuando tenemos nosotros un alumno con discapacidad en nuestra escuela, no es que el niño se tiene que adaptar a la escuela se tiene que adaptar a esa persona, a ese niño con discapacidad. Vamos a adaptar nuestros protocolos, vamos a adaptar nuestras políticas, vamos a actuar nosotros como escuela. No es que el niño, es que él se tiene que adaptar, que no hay rampa y que ahí esos 2, 3 metros alguien lo tiene que ayudar para. No, no, tenemos que adaptarnos nosotros como escuela en todos los sentidos para poderle brindar oportunidades a los niños. Y gran parte que nos corresponde a nosotros como directores es sensibilizar a los alumnos, a los maestros, para que todos tengan acceso al mismo trato y a las mismas oportunidades. Implementar acciones específicas para alcanzar, eliminar costumbres, eliminar tradiciones, eliminar prejuicios, eliminar roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole. Desgraciadamente existen contextos en nuestras comunidades en las que todavía, maestros, nos dice el padre de familia, nos dice la familia de la niña: oiga, director, no se preocupe. Si la niña no aprende, no se preocupe, director. A ella la van a mantener. Ella se va a quedar aquí en casa. No me preocupa tanto. ¿Qué tenemos enfrente? Tenemos costumbres, tradiciones, prejuicios, estereotipos sexistas por parte de la familia, donde le están negando una igualdad sustantiva a esa niña. A esa señorita le están negando acceso al mismo trato y a las mismas oportunidades que los varones de ahí de la escuela o que de la familia. Entonces, cuando hablamos de igualdad sustantiva, implica eliminar esas costumbres, esas tradiciones, esos prejuicios, esos roles, estereotipos sexistas que pueden existir y que son basados en la idea de que alguien es inferior, que la niña es inferior por ser mujer, que el niño es inferior por ser de escasos recursos, que la niña es inferior por ser una niña con discapacidad, que el niño es inferior por ser un alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, hablar de igualdad sustantiva implica sensibilizar, implica eliminar, realizar acciones para eliminar todos estos elementos
que llegan a convertirse en barreras para el aprendizaje de los niños, para la participación de los niños. Y nuestra labor como directores es sensibilizar, estar sensibilizando que todos tienen derecho de acceso al mismo trato y a las mismas oportunidades. Por ello es que les hago tanto énfasis en que este derecho es muy importante para efectos de su examen, porque no quiero menospreciar los otros 19 derechos, pero para efectos de su examen es muy importante porque en la medida en la que nosotros garanticemos una igualdad sustantiva, el mismo trato y las mismas oportunidades para nuestros alumnos, vamos a estar hablando de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, vamos a estar hablando de fomentar una inclusión social, vamos a estar hablando de mejorar la convivencia de los alumnos, mejorar el aprovechamiento de los alumnos, brindar una educación de calidad. Es decir, son la base de muchas de nuestras responsabilidades en el ejercicio de nuestra función de dirección o de supervisión. Otro de los derechos establecido en el artículo 39 es derecho a no ser discriminado. Veíamos anteriormente que no existe un pretexto, un motivo de suficiente peso para que en la escuela el maestro, el director, para que los compañeritos, los alumnos discriminen a un alumno. No existe. No se puede, no se debe de discriminar a los alumnos. No se les deben de limitar sus derechos. Ah, tú no vas a participar porque tú eres un alumno con discapacidad. No se les deben de restringir sus derechos. Ah, es que tú no puedes participar porque pues no podemos tener a alguien con tu preferencia sexual en la escolta de la secundaria. No se pueden restringir sus derechos de participación. No existe un motivo. El que usted pueda pensar, el que usted pueda imaginar, no, no es válido, no es lo suficientemente sólido como para decir, ah, solo en estas excepciones. No las hay, maestros. A las niñas, niños y adolescentes no se les puede limitar sus derechos, no se les pueden restringir sus derechos, no se les puede discriminar. Son seres humanos, ellos tienen derechos. Es que este, la mamá de el niño es una persona con estas características, hace esto, se dedica a esto. El niño no tiene la culpa. El niño no es responsable de las decisiones que tomamos los adultos. El niño es un ser humano, es un niño que tiene derecho a la educación. Entonces, recordar que no existe, pues si en el examen les plantean un escenario que dice usted, ah, no, pues fíjate que, pues que por la cultura de los papás podría ser que sí, no. Aunque el padre de familia tenga una cultura machista, sexista, lo que usted quiera, no es motivo suficiente para que se le esté limitando el derecho a la señorita, al niño de continuar con sus estudios, de participar en actividades. No es motivo suficiente. En el artículo 53 se establece que específicamente es un artículo pensado en los alumnos con discapacidad. Se menciona que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos. No puedo segregarlos. Aquí tenemos a un alumno con discapacidad. Vean lo que él está incluido con sus compañeros. No está segregado, no está excluido. Él está incluido en la comunidad, en igualdad de condiciones con sus compañeritos, con las mismas oportunidades de participación, las mismas oportunidades de aprendizaje gracias a la igualdad sustantiva. Entonces, estos alumnos con discapacidad, nosotros como directores tenemos que asegurarnos de que vivan incluidos en la comunidad, que vivan en igualdad de condiciones con sus compañeros. Y para ello, yo, director, tengo que realizar ajustes a la jornada para ese niño, a la infraestructura, a las normas, a la planeación, a los materiales, para que el niño pueda vivir incluido en un ambiente donde él pueda vivir lo más normal posible. Y
En el artículo 57 nos habla de uno de los derechos más importantes porque pues por nuestra función es el clave, ¿no? Es el derecho a la educación, el que tenemos que garantizar a nuestros niños. Los otros que mencionamos por separado también son muy importantes porque si los garantizamos vamos a lograr el ejercicio de este derecho a la educación. Entonces dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. La educación que reciba les va a ayudar a conocer sus otros derechos, pero debe ser una educación basada en un enfoque de derechos humanos. Es decir, no es un favor que yo le esté haciendo al niño donde los esté maltratando, les esté gritando, les esté lanzando el borrador, el gis, el marcador humillando a los niños. No, es una educación basada en un enfoque humanista, un enfoque de derechos humanos, donde tengo que respetar los derechos humanos de los niños. De igualdad sustantiva, donde le voy a dar el mismo trato, las mismas oportunidades a todos los alumnos. Donde se garantice el respeto a su dignidad humana como persona, no atentar contra su dignidad. El desarrollo armónico de sus potencialidades, de su personalidad y fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, que esto ya lo estuvimos viendo anteriormente. Ahora, ¿cómo? Profe, yo voy a ser supervisor, primero Dios, yo voy a ser director, primero Dios, ¿qué tengo que hacer yo para poder garantizar su derecho a la educación en igualdad sustantiva? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Primero, adaptar el sistema educativo. Tenemos que realizar ajustes. La nueva escuela mexicana, a través de el programa analítico, nos permite adaptar el programa a las condiciones, intereses, contextos específicos de nuestros alumnos para garantizar su permanencia en el sistema educativo. En este caso, para los tipos de proyectos que vamos a hacer, acuerdo a sus intereses, pero también para tomar decisiones de cómo te voy a evaluar. Imaginemos que tenemos alumno con una discapacidad auditiva, tenemos alumnos con una discapacidad visual, entonces pues tengo que hacer ajustes en los instrumentos de evaluación sumativa que voy a llevar a cabo para que respondan al contexto específico de mis alumnos. Voy a adaptar. Ah, si es que el examen que nos piden es que sea un examen escrito de opción múltiple. Sí, pero tengo un alumno con discapacidad visual y tengo que hacer ajustes. Voy a leerle el examen, voy a conseguir materiales en braille. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es adaptar el sistema para que responda a las necesidades y poder garantizar que el niño permanezca en el sistema educativo. Vamos a gestionar, en este caso, las necesidades. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como bien lo menciona la maestra Dulce, partiendo de mi diagnóstico. Desde mi diagnóstico yo identifico qué alumnos son los que tengo, cuáles son sus características, sus necesidades, y a partir de eso puedo gestionar los apoyos que ellos van a requerir. ¿Qué más puedo hacer como director, como supervisor? Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Desde el diagnóstico me voy a dar cuenta cuántos alumnos, qué alumnos son alumnos con discapacidad. Ya los identifiqué. Me entrevisto con el director. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos mejorar para garantizar la plena inclusión de este alumno con discapacidad? Pues hay que revisar normas, hay que revisar reglamentos para que esas normas y esos reglamentos no discriminen a este niño con discapacidad, para que esas normas y esos reglamentos no de alguna manera dificulten la accesibilidad en las instalaciones del niño. ¿Qué materiales, qué apoyos puedo gestionar? No, pues fíjese, director, fíjese, supervisor, que necesitamos materiales macrotipo, libros, material braille, necesitamos, ¿qué materiales, qué apoyos técnicos? No, pues necesitamos un instrumento, un aparatito que el niño, gestionar con el niño para que el niño consiga un aparatito para mejorar su audición. ¿Con quién lo vamos a canalizar? ¿Dónde vamos a gestionar los apoyos? Ya una vez que lo revisé, ok, maestros, ¿cuentan con el personal docente capacitado? No, pues ya me entrevisté con los maestros y nunca habíamos tenido un alumno
con discapacidad, con este tipo de discapacidad, directo supervisor, no se preocupen, miren, voy a gestionar con el equipo de UDI para el consejo técnico, que venga el director de la UDI, el director del CAM, para que nos oriente sobre qué acciones podemos tomar y que les brinde una asesoría, una capacitación a los maestros para poder atender. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a poder gestionar para garantizar la educación. ¿A quién? A las personas con discapacidad. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes. Director, supervisor, para que usted pueda identificar esas prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, debe de ser un maestro, un director, un supervisor presente. Yo les menciono este concepto de ser un director de escritorio y un director presente, un supervisor de escritorio y un supervisor presente. El director de escritorio es el que, ya soy director, qué comodidad, me conseguí una silla bien cómoda y desde aquí estoy dando indicaciones, en el WhatsApp les estoy mandando indicaciones a los maestros. Ese director va a tener muchísimos problemas, no va a conocer el contexto de sus alumnos. Tenemos que ser un director presente donde estemos acompañando a nuestros compañeros maestros, apoyarlos en las aulas y así poder identificar qué maestros están realizando prácticas pedagógicas discriminatorias, qué maestros están realizando prácticas pedagógicas excluyentes que atentan contra la dignidad de los niños, la dignidad humana o contra su integridad. ¿Qué maestros están brindando un trato humillante o degradante a los niños? De esa manera nosotros estamos asegurando una igualdad sustantiva y una educación de calidad. Nosotros como directores, como supervisores. ¿De qué otra forma? Contribuir a garantizar la permanencia y la conclusión de la educación obligatoria. Es decir, yo como director, ¿qué puedo hacer para garantizar la permanencia de mis alumnos? ¿Por qué habrían de dar de baja? ¿Por qué habrían de ya no asistir mis niños a la escuela? Si la escuela es un lugar en el cual hay violencia, hay discriminación hacia los niños, hay un niño que les pega, pues el niño ya no va a querer ir a la escuela porque lo molestan, le pegan. Entonces, si yo tengo una política inclusiva, una política, prácticas inclusivas, una cultura inclusiva, pues los niños le van a llevar bien. Entonces, estoy garantizando con esa estrategia su permanencia. La conclusión, estoy haciendo el seguimiento. ¿Cómo van en calificaciones en el primer periodo de evaluación? ¿Cómo les fue? ¿Quién está cumpliendo con tareas? ¿Quién no? ¿De qué manera se están llevando a cabo? Para de esa forma asegurarme de que puedan concluir y que no reprueben los alumnos. Y aquellos alumnos que vea yo con un bajo rendimiento académico, entrevistarme con el docente y decirle, oye, profe, ¿qué acciones estás llevando a cabo con este niño que tiene un bajo rendimiento académico? No, director, fíjese que ya hablé con la mamá, ya hablé con el niño, pero pues no he visto apoyo. Cítame a la mamá, mañana quiero hablar con ella. Cítame a la mamá, pero a ver, ¿cómo está el niño? ¿Cómo llegó? ¿Qué avances has observado para yo darle a conocer a la señora esa información y que vea los avances? ¿En qué momento te estuvo apoyando? ¿Cuáles son los resultados que obtuviste cuando ella te estuvo apoyando? Es decir, esa es nuestra chamba como directores, como supervisores, garantizar la calidad y la igualdad sustantiva. Entonces nosotros vamos a contribuir a garantizar la permanencia, la conclusión, para abatir el ausentismo, que los niños no falten, para abatir el abandono, que los niños no abandonen sus estudios o perdón, abatir la deserción escolar. Entonces, a través de distintas estrategias, nosotros vamos a estar velando de cómo lo podemos lograr. ¿Qué más podemos hacer como directores, como supervisores? Administrar la disciplina escolar. Administrar la disciplina escolar no como un sargento de que queremos que todos calladitos, todos, no, 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 sino que exista una cultura inclusiva, de respeto, de armonía, una inclusión social, de modo compatible con la dignidad humana. No voy a querer mantener una disciplina en la que
humille, realice un trato humillante hacia un alumno y de esa manera mantener la disciplina escolar. No, la disciplina tiene que ser compatible con la dignidad humana. Nosotros tenemos que buscar estrategias para mantener una disciplina escolar de acuerdo a los valores que estamos promoviendo, pero siempre respetando la dignidad humana de nuestros alumnos, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas en las normas de convivencia, en el reglamento que hemos establecido, que sean contrarias a la dignidad humana. Ah, es un niño que no se calle, que estuvo hablando todo el tiempo en la clase, lo voy a sacar a que esté en el sol con un paquete de libros ahí. No, que no atenten contra la dignidad humana, contra la vida, contra la integridad física o mental de los niños. Mental principalmente cuando llego y delante de todos los alumnos les empiezo a gritar, le pego al pizarrón, ¿cómo es posible que no dejen trabajar? No, 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 no. Es administrar la disciplina escolar, pero de modo compatible con la dignidad humana. Y me toca buscar estrategias. Algunas van a funcionar con un grupo, con una generación, algunas otras no. Es estar viendo, porque como maestros sabemos que no todas las estrategias funcionan de la misma forma que con los alumnos en todas las generaciones. Como director, usted se va a dar cuenta también de lo mismo, que la disciplina escolar es distinta también con las generaciones de los alumnos y cómo lo está abordando. Pero la clave es el diálogo que usted tenga tanto con los alumnos, con los maestros y con los padres de familia. Esa es la forma en la que nosotros podemos garantizar esta educación de calidad en igualdad sustantiva, maestras, maestros. Eso sería lo correspondiente a la sesión del día de hoy, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, maestros. La próxima clase, el próximo jueves, vamos a ver los protocolos para erradicar el acoso escolar. Y ahí es donde voy a atender algunas de sus dudas que estuvieron externando en el chat por qué sanciones, cómo le hago, todos esos elementos. Vamos con calma. Sé que van surgiendo algunas dudas, que quizás es la primera vez que usted va a desempeñar su función de dirección y que quisiera ver dónde encuentro, de dónde me amparo. Poco a poco, maestros, conforme vayamos viendo los documentos, usted va a tener un sustento normativo que le puede ser de ayuda para cuando usted esté desempeñando la función, dónde puede recurrir. Recuerde que mi objetivo en este curso es que usted, ahora que gane su ascenso en agosto, conozca cómo actuar, cómo trabajar, cómo ser director, cómo ser supervisor y aparte lograr la promoción. Entonces, por eso estos ejemplos y estos casos que le estoy mencionando son a partir de la experiencia, situaciones que se presentan en nuestro día a día para que usted pueda, cuando se le presente, saber qué hacer y cómo actuar y qué cosas no debe de hacer, qué errores no debe de cometer. Perfecto, maestros. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Les voy a estar compartiendo el día de mañana en el grupo de WhatsApp dos videos, maestros, de las cosas que vienen. Todavía falta, pero quiero que con tiempo, ustedes tengan esta información y es el curso de habilidades directivas o de supervisión, dependiendo de la función, y la carta de reconocimiento al buen desempeño. Hice unos videos al respecto, por si usted dice, profe, es que vi que hay que hacer un curso, profe, vi que era que hay que hacer una carta de reconocimiento, esa quién me la firma, dónde la saco, el formato, profe. Les voy a compartir el día de mañana, ahí en el grupo de WhatsApp, esos dos videos para que los revisen. Son videos que hice a partir con la información del año pasado. Hay que esperar a que salga la información vigente, pero es para que usted tenga una idea, para que conozca de qué se trata ese curso, para que conozca de qué se trata esa carta de reconocimiento al buen desempeño. Ahí en el grupo se los voy a estar compartiendo. Perfecto, maestros. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Hasta el jueves. Gracias por su tiempo. Gracias, buenas Ah, noches. Muchas